Chile, 18 de octubre de 2019. El rugir de un estallido que se amplifica y es noticia en cada rincón del mundo, reubicándonos como pueblo en una historia social que durante gran parte del siglo XX supo de dignidad, valentía y esperanza, y que personajes como Jorge Arrate resignifican desde un presente no clausurado, a pesar de los esfuerzos de una democracia que ha terminado por asegurar los privilegios de la élite. Alguien que no es de izquierda calculó en 100.000 millones de dólares lo que había significado para Chile la nacionalización del cobre. Entonces, algunos dicen, Allende hizo un mal gobierno. Y qué buen gobierno le ha dejado al país 100.000 millones de dólares para poder construirse. Jorge, me gustaría preguntarle sobre su infancia. ¿Cómo usted tiene una familia bastante particular? Tiene una abuela feminista, un padre radical, vive en Viña sus primeros años de vida. ¿Cómo esa infancia, cómo se empieza a involucrar también a una sensibilidad con el mundo social? Mire, yo en realidad, primero una leve corrección, yo soy santiaguino de nacimiento. Pero a los 3 años... ¿Fue muy pequeño a Viña? Sí, a los 2, 3 años. Nos fuimos a vivir a Viña y volví cuando ya tenía el 54, cuando tenía 13 años, a Puente Alto, donde viví 10 años hasta que me casé. Pero en un momento, por razones familiares, en que mi padre pasó un momento económico muy complicado, perdió todo, que era muy poco, porque teníamos muy poco, pero lo poco que teníamos lo perdió, nos tuvimos que venir a Santiago. Y al venirnos a Santiago, mis padres no podían seguir pagando un colegio privado. Claro. Entonces recurrieron a viejas amistades de mi abuela feminista. Y bueno, ahí ingresé yo al Nacional y hice mis humanidades, lo que serían hoy día los 4 años de media. Los hice en el Instituto Nacional. Ese fue un momento clave para mi acercamiento a la realidad social del país. Porque yo estaba, a pesar que mis padres tenían recursos modestos, mi madre tenía que arrendar habitaciones, hacer una pensión en el verano para allegar recursos. A pesar de eso, ellos hacían el sacrificio para que yo aprendiera inglés. Pero era una burbuja. Era una burbuja. Mis compañeros de curso todos tenían niveles económicos bastante más altos que el mío. En cambio, llegué al instituto, que era heterogéneo, donde no se usaba uniforme, donde la vida escolar era más dura, donde no se echaba al agua a un compañero, porque ese era poco hombre. En fin, y al mismo tiempo nos tuvimos que ir a vivir al llegar a Puente Alto, donde yo armé también un mundo en el callejón donde estaba la casa, un callejón de tierra. Era otro tiempo, la comunidad se juntaba, se reunía, un era callejón más de tierra solidaria. donde la comunidad que jugaba a la pelota se juntaba. Y ahí jugábamos unas pichangas inolvidables, donde estábamos todos. Había 2 familias que tenían hijos en la universidad. Yo, bueno, en el liceo y luego en la universidad. Y la familia Fernández, que eran como 6 hermanos. Y el resto eran cabros patipelados, porque este callejón era una representación de la sociedad chilena. Había unos italianos, unos alemanes que eran los más ricos, después habían unos españoles que tenían criadero de aves, mis padres fueron montando un pequeño criadero de aves, y después había peones de campo, porque esto era campo, eran parcelas de 1 hectárea cada una. Bueno, y las pichangas eran democráticas, claro, totalmente democráticas. Y uno quedaba con la tierra, porque la calle era de tierra. Yo llegaba con un casco de tierra pegada en la transpiración a la casa. Para mí, el Nacional y Puente Alto fueron los que me acercaron a esa realidad y la sensibilidad social de mis padres. Mis padres eran frente populista.
Mis padres... ¿Y su abuela influye ahí en algo? Sí, ¿no? por supuesto, pero se había muerto el 46. Mi abuela se murió cuando yo tenía 5 años. Entonces los recuerdos que tengo de ella son borrosos. El día antes de su muerte, la última vez que la vi en una cama, murió de diabetes en Viña. Los paseos que hacíamos en el Cerro Castillo. Ella vivía con su hermana que vivía en el Cerro Castillo, íbamos al Paseo Lidiche con mi abuela. Jorge, ¿y en qué minuto? Porque ya hay un contexto social, que están pasando cosas en el mundo, viene la Revolución Cubana. Eso es un impacto tremendo. Impacto, porque tiene que haber movido a esa generación. No, tremendo. Vietnam, no sé, como yo creo que hay como algunos hitos que van... Hola, compañero. Que van marcando un poco como este cambio, esta percepción y querer hacer aportes para poder ser parte de este engranaje y cambiar las cosas. No, la Revolución Cubana es un acontecimiento impactante para mi generación. Impresionante, que conocíamos, en la fecha cantábamos la lírica de la Guerra Civil Española. El gran acontecimiento internacional que nos alimentaba a nosotros era la Guerra Civil Española. Entonces cantábamos La Morena, Dime dónde vas Morena, cantábamos Los Cuatro Generales, cantábamos todas las canciones de la Guerra Civil Española. Comunistas y socialistas cantábamos esas canciones. Al llegar a Barcelona lo primero que se ve son los malos oficiales sentados en el café. Bueno, aparte de los himnos, la Marsellesa Socialista, la Internacional, Hijos del Pueblo, que era un himno anarquista pero precioso. Sí, lo ocupaba el anarcosindicalismo, Sí, sí. Del movimiento obrero Así patagónico. es. Sí. Pero cuando ocurrió la Revolución Cubana, pasamos a la lírica de la Revolución Cubana. Y Algo más genuino, algo más auténtico más de Latinoamérica. latinoamericano. Y bueno, estábamos todos apantallados, dirían los mexicanos, porque con la mirada, mirando este tremendo proceso. Y hasta hoy yo siento una fuerte identificación con la Revolución Cubana. Más allá de lo que haya ocurrido, por lo demás, han estado resistidos 52 años, 53 años bloqueados. Entonces yo siempre les pregunto, ¿qué pasaría en Chile si durante 52 o 53 años Estados Unidos nos bloqueara? Bloqueo económico potente. Jorge, le quiero preguntar por cuándo empieza esta inclinación por el Partido Socialista. ¿Cuál es importante también la figura de Raúl Ampuero en este proceso formativo? Porque eso es un Mire, momento ícono, ¿no? mi primera implicancia política es con el Grupo Universitario Radical, que un grupo bastante numeroso abandonamos cuando el Partido Radical ingresa al gobierno de Alessandri. Y ahí estamos un año y medio, constituimos un grupo que no tiene gran duración. Yo a todo esto, en el momento en que nos vamos del Grupo Universitario Radical, yo era presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho. Y obviamente nos vamos a la izquierda, por la izquierda, ¿no? Y buscamos la alianza con el FRAP. Y comenzamos a trabajar con el FRAP. Al año siguiente yo soy candidato a presidente de la FECH por el FRAP. Y en ese periodo ya yo me doy cuenta que lo que uno tiene que hacer es optar por una militancia en una organización que ya... Una estructura más orgánica. Claro. Pero a mí la verdad es que el que más me impactaba como dirigente de partido era Raúl Ampuero, que era un tipo muy sólido, con una capacidad teórica muy grande, una línea de izquierda indudable. Ampuero era un hombre dominante hacia el interior del partido, pero Allende era el dominante en la sociedad. ¿Y ellos se conjugaban bien o no? No siempre. No siempre. No siempre. O sea, eran como dos liderazgos distintos. Distinto. Pero el liderazgo de Raúl era muy internista. El liderazgo de Allende
Allende era muy leal con el partido. Todo lo que he sido y soy se lo debo a mi partido, dijo una vez, lo que yo creo que me parece un poco casi exagerado. Claro. Pero en la práctica él era disciplinado. él era muy disciplinado, siempre con su partido, pero él construía lazos con la sociedad, ¿no? Que Ampuero no construía, era más, y de políticas más cerradas. Por ejemplo, Allende lo que quería era ampliar, y Ampuero lo que quería era mantener lo que se llamaba el Frente de Trabajadores, que era la alianza socialista comunista, más otras fuerzas, pero no con los partidos de la burguesía. Básicamente el Partido Radical no era admitido. Al final, cuando se forma la Unidad Popular, yo creo que se busca una forma de transacción, porque por una parte se admite al radicalismo y a otros grupos en la Unidad Popular, Claro. pero bajo el liderazgo socialista. Nunca el Partido Socialista habría admitido un liderazgo radical, como sí lo había admitido en 1938 durante el Frente Popular. Bueno, entonces yo finalmente opto en esta disyuntiva. La verdad, Danilo, con mucho cariño y el respeto para mí, yo soy más desordenado de lo que el Partido Comunista de la época aceptaba. Entonces, Pero después fue candidato por el Partido Comunista bueno, yo en tengo, la última elección, para mí, la elección presidencial. yo tengo el orgullo de haber militado en los dos partidos populares, yo diría sin conflicto, porque yo puedo reivindicar mis 46 años del Partido Socialista, llevo 10 fuera, sigo siendo un socialista sin partido, y reivindico los 6 meses que el Partido Comunista me abrió las puertas por una razón instrumental, pero no es cierto que fuera una razón instrumental. Había una relación el cariño afectiva que yo sentí de los comunistas fue enorme, y el que yo tenía, más allá de las eventuales diferencias que uno también las tiene con compañeros de su propio partido, que había tenido desde que si desfilábamos juntos en todos los desfiles, el 2 de abril del 57, el gran levantamiento estudiantil que terminó con 21 muertos en Santiago, yo era secundario, estábamos juntos con los compañeros. Desde ahí en adelante esa había sido mi formación. Jorge, queríamos ahora, en esta parte de la entrevista, estamos acá en un café en Ñuñoa, queremos llevarte a un momento importante, cuando empieza la Unidad Popular. Tú vienes de empezar a militar en el Partido Socialista. ¿Cómo fue este proceso? Porque además a ti te toca asumir tareas importantes durante la Unidad Popular. Mira, en realidad la Unidad Popular tenía antecedentes muy anteriores que vienen de los años, yo diría, 50, dejando de lado que el año 38 se había constituido en Chile un Frente Popular que había significado una coalición de fuerzas de centro-izquierda. Pero el año 52 Allende por primera vez es candidato presidencial y es el candidato de una organización que se llama el Frente del Pueblo, que está constituido por un sector de los socialistas, los comunistas que estaban ilegales en aquel momento, y otros pequeños partidos. Y eso ya el 58, el año 58, que es el año, yo ingreso ese año a la universidad, el año 58, en la segunda candidatura de Allende se forma el Frente de Acción Popular. Ha pasado algo muy importante en los años 50, en la segunda mitad de los 50. Bueno, primero el 53 se funda la CUT, que significa Unidad del Movimiento Sindical, Central
Única de Trabajadores Chilenos se llamaba. Luego el 57 se reunifica el Partido Socialista, que estaba dividido, y se legaliza el Partido Comunista con la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, mal llamada Defensa de la Democracia, que había dictado Gabriel González Videla, y se constituye el FRAP, Frente de Acción Popular. Ese es el gran antecedente de la Unidad Popular. A usted le toca cumplir roles importantes en parte de su trabajo en la Unidad Popular, ya con Allende en el poder. Le toca momentos que son hitos en la historia que hoy día todavía se recuerdan, como es la nacionalización del cobre. Tuvo un paso también por Codelco, como ministro de Minería. ¿Cómo se vive ese proceso tan emblemático? Porque aquí el gobierno de la Unidad Popular de Allende está acompañado por una serie de reformas vinculadas a lo económico, que es algo que hoy día no hemos podido permear al sistema imperante. Entonces, ¿cómo se va construyendo este proceso económico en la Unidad Popular? El gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende fue un gobierno revolucionario por medios democráticos, como decía el propio Salvador Allende, que consideraba que una acumulación de reformas simultáneas constituían un cambio cualitativo que hacía que aquello fuera una revolución. Por eso él siempre habló de que encabezaba una revolución en Chile. Entre los grandes procesos que esa revolución llevó a cabo estuvo la reforma agraria, la constitución del área de propiedad social en la industria y la acción que emprendimos en la minería, a la que yo estuve muy estrechamente asociado porque fui entre mediados del 71 y el fin del gobierno el jefe de Codelco. Pero tomé Codelco cuando Codelco se hizo cargo de las 4 grandes minas, y eso fue hasta el 11 de septiembre de 1973, en un momento muy breve, me parece que fueron 24 días. Yo ocupé los 2 cargos al mismo tiempo, el de presidente ejecutivo de Codelco y ministro de Minería, porque el presidente quería nombrar a un señor que era embajador en Canadá, y mientras él arreglaba sus asuntos en Canadá y se venía, me designó ministro. Así que tuve la emoción de jurar ante el presidente Salvador Allende como ministro de Minería. Usted siempre ha defendido la tesis de que había un proyecto de Salvador Allende, porque a propósito de que muchas personas hablan del sueño de Salvador Allende, y lo decía también en una entrevista que yo revisaba, que en el fondo aquí había una acumulación de reformas. Entonces la revolución socialista se transformó un poco eso. ¿Cuál es ese proyecto que hoy día todavía tiene eco dentro de la población, dentro de las nuevas generaciones, que reivindican la figura de Salvador Allende como un líder económico, un líder social? Mire, a mí Danilo me perturbó un poco cuando, al cumplirse los 100 años del nacimiento del presidente Allende, del 2008, todos los festejos, las conmemoraciones, las celebraciones comenzaron a girar desde el punto de vista de la publicidad, de la propaganda, en torno a la idea del sueño de Allende, ¿no? Me perturbó porque yo dije, bueno, yo sueño todos los días, pero sueño puras tonteras nomás. Entonces, la idea de sueño tiene una cosa de nobleza, pero también tiene una cosa dislocada, una cosa medio imposible, medio imposible. Y no, yo creo que el proyecto de Allende era perfectamente posible porque era un proyecto político. Era un proyecto político que él desarrolló durante muchos años, no solo además, porque él estaba acompañado de fuerzas políticas muy sólidas, muy organizadas y con profundas raíces en la realidad chilena, que eran básicamente los 2 grandes partidos populares, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y también fuerzas como el radicalismo
y como los emergentes cristianos revolucionarios de los años 60. Entonces era un proyecto. Un proyecto es una cosa coherente, es un empeño que es posible y que tiene una táctica y una estrategia para ser llevado a cabo. Por eso que yo he defendido esta idea de proyecto de Allende. Y el proyecto tenía estos pilares que yo le he mencionado. Había que terminar con el latifundio, y eso lo logró la Unidad Popular. El latifundio no se reprodujo después del golpe militar, aunque sí pasó a tener otro carácter, porque surgió el latifundio forestal, que invadió, por ejemplo, la Araucanía. El área de propiedad social que se disolvió totalmente, se privatizaron las empresas que se habían convertido en empresas públicas bajo el gobierno de Allende, y al privatizarlas se permitió una acumulación de ganancia y de capital inicua a parientes del dictador, a grupos económicos. Lo único que se sostuvo en el tiempo fue la nacionalización de las 4 minas de cobre más grandes en aquel momento. La más grande del mundo de Tajo Abierto, que era Chuquicamata, y la más grande del mundo subterránea, que era el Teniente más El Salvador y Exótica, y Andina, perdón, eran 5, Andina, aquí cerca de los Andes, ¿no? Eso se sostuvo, y eso es lo que permite que hoy día, hasta hoy día, el presupuesto público en Chile se nutra con los beneficios de esa nacionalización. Alguien que no es de izquierda, que es una persona, entiendo que de derecha, que en un gobierno de derecha, en el anterior de Piñera, estuvo a cargo de Codelco, hizo un discurso cuando se cumplió uno de los aniversarios de la nacionalización, el año, si no me equivoco, 2011, o sea, se cumplían 40 años de la nacionalización, y calculó en $100.000 millones lo que había significado para Chile la nacionalización del cobre. Entonces, algunos dicen, Allende hizo un mal gobierno. ¿Qué buen gobierno le ha dejado al país $100.000 millones para poder construirse? Jorge, yo lo quiero llevar a un lugar más emotivo, porque 30 años, cuando uno piensa hoy día en las generaciones, estas generaciones, donde somos generaciones que hemos perdido la capacidad de soñar, de tener un proyecto político, donde vivimos con precarización laboral, donde vivimos pensando en cuánto vamos a tener para jubilar o no, donde no se resuelven nuestras necesidades básicas como derecho. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque me parece muy interesante esta oportunidad que tuvieron ustedes como generación, una generación que tuvo un sueño, que venía desde la Revolución Cubana con toda esta emergencia de que algo se podía construir de manera distinta. Lo quiero llevar a ese joven de 30 años que es capaz de convertirse, dirigir los destinos de Codelco, ser ministro y seguir un proyecto político como el de Allende. ¿Qué sucede ahí? La verdad, Danilo, es que yo siempre digo que frente a mi generación iba pasando un ferrocarril con varios carros, una locomotora adelante, y que en el último carro, al que nosotros nos subimos corriendo, había unos asientos reservados para jóvenes. Pero los que manejaban la locomotora eran Salvador Allende, era Raúl Ampuero, era Luis Corbalán, era Volodya Teitelboim, era Manuel Cantero, en fin. Nosotros tuvimos el privilegio de tener ese tren que iba pasando, al que nos subimos, y vivimos una experiencia que nos marcó la vida. O sea, mi vida es antes y después de la Unidad Popular. Hay un antes, hay un después, y son muy distintos, y en el medio están esos 1075 días que fueron extraordinarios para cada uno de nosotros. Ahora, el mundo cambió. Desafortunadamente los vientos se torcieron y el empuje comenzó a ser en contra de lo que era el meollo de nuestras ideas, hacia el predominio del mercado como institución rectora de la sociedad. Nosotros
nunca concebimos la sociedad sino regida por las ideas democráticas, y las ideas democráticas son fundamentalmente igualitarias. El mercado, en cambio, lo que hace es detectar todas las diferencias que yo reconozco y que son importantes cuando son justas, pero el mercado no distingue entre justas e injustas. Y esa línea rectora fue la que se impuso universalmente. Entonces, la generación que vino a posteriori, que debió enfrentar la dictadura, que debió hacerse cargo de los embates neoliberales en el mundo entero, el proceso de moderación y derechización, hoy día fascistización, que estamos registrando a nivel planetario, esa generación no tuvo la oportunidad, y las que la siguieron, la oportunidad que nosotros tuvimos. No fue un mérito nuestro, fue un mérito de los que fundaron ese gran proyecto. ¿Qué pasa cuando ese proyecto se desmorona? No se desmorona el proyecto, sino que viene la dictadura esta siniestra, el golpe de Estado, que también debe ser un golpe profundo para el alma también, porque esos sueños se derrumban, ese proyecto deja de tener ese piso. ¿Qué pasa desde lo emocional? ¿Qué le pasa a usted y también a otros compañeros suyos de militancia que fueron parte de este proyecto y que ven truncado esa posibilidad de que Chile fuera un país distinto? Fue algo muy duro. En lo personal, yo lo viví fuera de Chile porque había salido los primeros días de septiembre. Fue la última vez que vi a Allende cuando me despedí de él, porque Codelco hacía todos los años una campaña de ventas de cobre, de apertura de nuevos mercados. Usted sabe que antes que nacionalizáramos el cobre chileno no podía venderse, por ejemplo, a China. Podía venderse con muchas limitaciones a Europa del Este. Entonces, ese año, el año 71, habíamos ido a China y habíamos abierto el mercado chino para el cobre chileno. Ese año 73 hacíamos la campaña visitando 3 países, que eran la República Democrática Alemana, la Unión Soviética y Japón, que ya era cliente y donde íbamos a incrementar las ventas. Entonces, yo no alcancé a volver. A mí el Partido Socialista me llamó, yo estaba en Moscú, indicándome que regresara de inmediato, que la situación era muy crítica, y yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para regresar, y mi avión se devolvió el 11 de septiembre de 1973 a las 9 de la mañana antes de cruzar la cordillera, porque acababan de cerrar el aeropuerto de Pudahuel. Me quedé 14 años afuera. Entonces, fue muy duro, más duro todavía cuando supe la muerte del presidente Allende, uno de los momentos más dramáticos que yo he vivido. Estaba en Montevideo escuchando una radio, y luego cuando supe de la desaparición o la muerte de tantos compañeros. Le había mencionado a Arsenio Pupán, que estuvo en La Moneda el 11 de septiembre, combatiendo con el presidente Allende, y muchos otros. Posteriormente, la cantidad de muertos cercanos que tuve a los 32 años de mi vida, o 32 años, es muy grande. Muy grande. Yo creo que muy poca gente a los 32 años se ha enfrentado tan cercanamente con la muerte de seres queridos, como fue la generación a la que yo pertenecía. La violencia, la muerte y el terror como política de Estado modificó para siempre el rostro de Chile, desapareciendo y exiliando no solo a seres humanos y sus familias, sino que principalmente clausurando una democracia que alguna vez se soñó al servicio de los más necesitados.